Bien, entonces acá se corrigió el problema. Seguimos adelante. Acá está cómo es la conformación. En consecuencia, creo que esto tampoco genera mayor dificultad. La Comisión Europea. La Comisión, una institución sumamente importante. Acá también tenemos cómo está conformada y cuáles son las funciones, que es a lo que quiero llegar, porque la conformación no les va a traer dificultades. La Comisión tiene como función custodiar la aplicabilidad de los tratados, la ejecución del presupuesto, asume la representación de la Unión en el marco del primer pilar. Esto significa en todo lo que sea comunitario, negocia acuerdos con terceros sujetos y luego estos son firmados por el Consejo y el Parlamento. Tiene facultad de negociación, de representación de la Unión. El mandato de los comisarios es de 5 años, los comisarios son independientes, son por y para la Unión Europea. La responsabilidad es del cuerpo, el mecanismo de sanción es la firma de una renuncia sin fecha y tiene iniciativa legislativa. A ver, estas dos cosas las vamos a charlar un poquito. El concepto de colegiabilidad se relaciona con la historia de la comisión. Una comisión de la década del 80, si mal no recuerdo ahora bien, sí creo que fue en la década del 80, que tuvo un miembro o un par de miembros que cometieron actos de corrupción. Entonces, desde ese momento se advirtió que era toda la comisión responsable, quedaron todos, digamos, se renovó completamente la comisión y a partir de ese momento se pide, digamos, la firma de una renuncia sin fecha. Entonces, si efectivamente hay un acto de corrupción, entonces se hace uso de esa renuncia y ese comisario, comisionado, queda fuera del órgano. Bien. La iniciativa legislativa, efectivamente la Comisión puede presentar propuestas de legislación al Parlamento y al Consejo, bien, como para que se transforme en normativa, en legislación comunitaria. ¿Cómo se elige a los comisionados? Son elegidos entre los nacionales de cada Estado miembro, siguiendo un sistema de rotación, teniendo en cuenta lo geográfico y demográfico. Estas son características generales. El presidente de la comisión, acá tenemos sus facultades, que tampoco genera mayor problema. Las competencias, puede recorrer ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, puede exigir a los estados, a las empresas y a las personas físicas todo tipo de información y el requerido está obligado a proporcionarla y puede imponer sanciones, multas que pueden llegar hasta el 10% de su facturación del ejercicio anterior. Acá tenemos también el poder normativo, es poco frecuente, pero lo hace, poder de decisión, aprobación o rechazo de la cláusula de salvaguardia. Son autorizadas o no cuando un Estado miembro requiere que transitoriamente no se le aplique tal o cual norma en materia económica. Entiendan esto, un Estado está pasando tal situación interna y le pide a la Unión que se lo exima por un lapso de temporal de la aplicabilidad de la normativa comunitaria. Es la Comisión quien lo va a aprobar o lo va a desaprobar. Dicta recomendaciones e informes no vinculantes, no son normas jurídicas sino una puesta de posición, ejecuta los actos consecuentes de las normas codecididas por el Parlamento y el Consejo y tiene poder de negociación con terceros sujetos como lo habíamos charlado antes. ¿Qué pasa con los tribunales de justicia de la Unión Europea? Muy bien, como habíamos anticipado en la clase anterior, el Tribunal de Justicia está compuesto por 28 magistrados ahora, pues son 28 miembros, acá hay un error, y 8 abogados generales, 5 de los cuales son de los países grandes y los otros 3 rotan entre los demás países. Atención con esto porque esta figura del abogado general es una figura muy importante. El abogado general, ahora vamos a explicar en el procedimiento, está presente en el juicio ante el Tribunal de Justicia y solamente existe ante el Tribunal de Justicia. Bien, el Tribunal General es otro órgano judicial que está compuesto por un juez por cada Estado miembro, es decir, 28 jueces, y después tenemos el Tribunal de la Función Pública como un ejemplo de tribunales especiales, que era lo que habíamos charlado en la clase anterior.
Los jueces de los primeros tribunales son nombrados por los gobiernos de los Estados miembros, previa consulta a un comité. Bueno, acá se les explica un poco cómo son elegidos los abogados generales y los jueces, que no les va a traer mayor dificultad. Acá vamos a hablar un poquito de las funciones de los órganos judiciales. Efectivamente, vamos a empezar por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y la cuestión prejudicial. La legitimación activa la tienen los jueces nacionales de los Estados miembros, sin perjuicio de lo cual los Estados miembros, las partes litigantes en el asunto de las instituciones de la Unión, pueden participar en el procedimiento iniciado ante el tribunal. Esto significa que pueden pedir, vamos a explicarlo con mayor claridad o intentarlo. Un juez nacional tiene que resolver una cuestión relativa al derecho comunitario, en un caso del derecho interno, y va en consulta, y esto es la cuestión prejudicial, a el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que va a emitir una sentencia que va a ser obligatoria para ese juez nacional y también va a tener efecto sobre cualquier otro caso que se le presente de similares características. Esto significa, a diferencia de Quito, que es para el caso en concreto, este fallo lo que establece es la doctrina que se debe aplicar y consecuentemente es una doctrina general y la deben aplicar todos los jueces nacionales en circunstancias similares. Después tenemos el recurso por incumplimiento. La legitimación activa la tiene la Comisión y los Estados miembros, pese a que es más frecuente que lo inicie la Comisión. En forma previa a presentar el caso ante el Tribunal de Justicia tiene lugar una fase administrativa dirigida por la Comisión, es decir, el actor en la acción por incumplimiento va previamente a acudir a la Comisión como una suerte de agotamiento de la vía, si se quiere, para entenderlo bien, y luego la Comisión va a llevar el caso ante el Tribunal de Justicia. La legitimación pasiva recae sobre los Estados miembros a quienes se les enrostra el incumplimiento de una norma de derecho comunitario. El Tribunal de Justicia declarará si se ha producido un incumplimiento, en cuyo caso el Estado demandado está obligado a adoptar sin demora las medidas necesarias para ponerle fin al incumplimiento, ¿no? El Tribunal de Justicia puede imponerle una multa coercitiva al Estado en caso de que éste no cumpla con la sentencia. Después existen los recursos de anulación y por omisión. Mediante el recurso de anulación, el demandante solicita la anulación de un acto de una institución, de un órgano o de un organismo de la Unión, en particular reglamentos, directivas y decisiones, que ya vamos a ver qué son. Se reserva entiendan bien esto, se reserva al Tribunal de Justicia los recursos interinstitucionales, esto es, entre instituciones, y los interpuestos por un Estado miembro contra el Parlamento Europeo y o contra el Consejo, salvo los interpuestos contra el Consejo en relación con las ayudas de Estado, el dumping o la competencia de ejecución. A ver si entendemos bien. En el caso del recurso de anulación, el Tribunal de Justicia tiene competencia originaria cuando las partes son las señaladas antes. Cuando no son esas partes o no es la temática, en el caso del Consejo, entonces la competencia originaria es del Tribunal General. ¿Entienden? Esto significa que es residual la competencia del Tribunal General y naturalmente ahí actúa como primera instancia y después va a ser apelable al Tribunal de Justicia. Algo similar ocurre con el recurso de omisión. Permite controlar la legalidad de la inactividad de una institución, de un órgano o de un organismo de la Unión. No obstante, no puede interponerse este recurso antes de que se haya requerido a la institución para que actúe. Una vez declarada la ilegalidad de la omisión, corresponde a la institución, al órgano o al organismo que se trate adoptar las medidas necesarias para ponerle fin. La competencia para pronunciarse sobre los recursos por omisión se reparte entre el Tribunal de Justicia y el Tribunal General conforme a los mismos criterios
que se aplican para el recurso de anulación. Esto es fundamental que lo entiendan porque hace a la competencia que cada órgano tiene. El tema de fuentes del derecho, fundamental. Los principios informantes del derecho de la Unión son el de atribución, subsidiariedad y proporcionalidad. ¿Qué es el principio de atribución? Los Estados tienen que atribuir competencias soberanas a la Unión, delimita las competencias de la Unión. Toda competencia no atribuida a la Unión corresponde a los Estados miembros. Esto lo hemos charlado mucho en clase. Subsidiariedad, la Unión, en los casos que no sean de su competencia exclusiva, solo intervendrá cuando los objetivos no puedan ser alcanzados por los Estados miembros. A ver, esto significa alguna cuestión que sea propia de los Estados miembros, pero que efectivamente afecte el normal desarrollo de la Unión, se puede aplicar el principio de subsidiariedad y la Unión lo puede tomar para no verse afectada. Y el de proporcionalidad, que lo viene a complementar, es que el contenido y la forma de la acción de la Unión no puede exceder de lo necesario para alcanzar los objetivos de los tratados. Estos tres principios son fundamentales comprenderlos adecuadamente a los fines del examen. Conforme Lisboa, entonces, tenemos actos legislativos y actos no legislativos. Fíjense que las fuentes obligatorias de la Unión nos marcan el principio de jerarquía. ¿Esto qué significa? Prima el derecho comunitario por sobre el derecho constitucional de los Estados. Y esto genera entonces, dentro del derecho de la Unión, un derecho originario conformado por los tratados fundacionales, más sus modificaciones, el Acta Única Europea, el Tratado de Maastricht, el Tratado de Ámsterdam, Niza, Lisboa y la Carta de los Derechos Fundamentales, porque en el año 2000 la Unión Europea dictó una Carta de Derechos Fundamentales de carácter declarativo. En Lisboa pasa a ser derecho originario, en consecuencia es derecho comunitario también. Y por otro lado, el derecho derivado, estamos hablando de los reglamentos, las directivas y las decisiones. Los reglamentos, el caso, por ejemplo, política agrícola común. Las directivas, armonización de legislaciones, decisiones son regulación de empresas. A ver, vamos a profundizar esto. Estas son las normas básicas comunitarias. Los reglamentos tienen carácter general y una vez dictados y publicados en el boletín oficial, entran en vigor a los 20 o 30 días, no recuerdo ahora la cantidad, y son normas que tienen efecto directo sobre los órganos, sobre los estados, sobre las instituciones, sobre los organismos, sobre las personas físicas y jurídicas. Las directivas, a diferencia de los reglamentos, ¿qué hace? Establece estándares a los cuales los estados deben adecuar sus legislaciones, por eso dice armonización de legislaciones. Entonces significa que se dicta la directiva y los estados tienen que trabajar su derecho interno para armonizarlo a esa directiva. Las decisiones es regulación de empresas, son normas más particulares que vamos a ver ahora su naturaleza. Bien. Fuentes no obligatorias. El derecho derivado, los dictámenes derivados de la SECA y las recomendaciones y decisiones derivados de los tratados de la CEA, resoluciones, informes, declaraciones y programas de acción común, los reglamentos de régimen interno para funcionarios de la Unión y las decisiones que no tienen destinatario son considerados por la doctrina como actos sui generis y tienen carácter obligatorio. Muy bien. Tenemos fuentes complementarias. Derecho supletorio, el derecho internacional público y el derecho nacional de los estados, principios generales del derecho, la costumbre, la doctrina científica. Entonces acá podemos llegar a una apreciación conceptual. El derecho comunitario está formado por un conjunto de reglas que determinarán la organización, las competencias y el funcionamiento de la Unión Europea. Conforme a jurisprudencia de los tribunales de Luxemburgo, el derecho de la Unión constituye un orden jurídico propio, distinto al orden jurídico internacional y distinto al orden jurídico interno de cada Estado. Bien,
Esto es muy importante como concepto. Entonces acá llegamos a la primera clase en realidad, el derecho comunitario versus el derecho internacional público, orden que está destinado a conseguir un proceso de integración. Si bien tiene origen en sus tratados fundacionales, va a ser ampliamente desarrollado por las normas que emanan de las instituciones. El derecho internacional público es un orden que se funda esencialmente en la idea de cooperación, es un derecho esencialmente convencional. Y fíjense las notas características de las normas de la Unión que conforman el artículo 278 del TFUE. Primacía, todas priman por sobre el derecho interno. Efecto directo tienen algunas, las normas que se pueden invocar ante las jurisdicciones nacionales, por ejemplo los reglamentos. Aplicabilidad directa, algunas, sin necesidad de intervención de los órganos nacionales. Estamos hablando claramente ahí de los reglamentos también. La posibilidad de alegación, todas las normas pueden ser alegadas ante todos los jueces y después se analizará si efectivamente están en vigor o no, por esta distinción que es importante recordar respecto de los reglamentos y las directivas en cuanto a la armonización de legislaciones se refiere. Entonces, espero haber sido lo suficientemente claro como para generar más duda, si se quiere. Quedo a disposición de ustedes si me quieren enviar algún mail, alguna consulta, devcorta@estudiovillarreal.com.ar. El día martes nos encontramos en Bedelía a las 17 horas para tomar el segundo examen parcial. Aquel que no pueda venir, no hace falta que justifique la inexistencia, viene el martes siguiente al recuperatorio. Y bueno, para mí fue un placer haberles dictado clase. Lamento no haber estado en la última clase, no suelo hacerlo, pero este cuatrimestre las responsabilidades profesionales me excedieron. Les agradezco muchísimo, les mando un gran abrazo y estamos a disposición de ustedes y por supuesto el martes tomando el examen. Gracias.